Entonces, lo que vamos a ver hoy, que hoy es 12 de mayo, Día de las Mujeres Matemáticas. Lo que vamos a hacer entonces es repaso factorización. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa para partir la palabra factorización. La palabra factorización es, hace referencia a escribir una expresión como una multiplicación de sus factores. Bien, ¿qué quiere decir esto? Entonces, factorización es escribir una expresión como multiplicación de sus factores que la componen. El ejemplo más básico que ustedes tienen es con números y se ve bastante temprano, lo vieron ustedes hace bastante tiempo, y es con la factorización de factores primos. Bien, por ejemplo, el número 200 se puede escribir como 2 elevado a, ¿cuánto sería eso? A 3. 100, 50, 25, sí. 2 elevado a 3 por 5 elevado a 2. Bien, entonces ese es un ejemplo de factorización que hacemos con números. Simón Muñoz pregunta, ¿cuál es el objetivo? Repasar técnicas de factorización. Pero este es un ejemplo de factorización aritmética. Entonces aquí vamos a poner ejemplo de factorización aritmética. ¿Por qué hacemos la distinción? Porque estamos haciendo esta factorización con números. Lo que nos interesa es ahora ver factorización algebraica. Lo que nos interesa es estudiar factorización algebraica. Y de esto hay distintos tipos que los vamos a comenzar a ver ahora. Y esos tipos, el primero y el más simple, que yo les había mencionado ayer, es el de factor común. En el de factor común, lo que estudiamos es dos expresiones, una expresión que tenga algún factor en común. Eso quiere decir que uno de sus términos tenga, por lo general, una letra que se repita, ¿ok? Entonces buscamos alguna letra que se repita y factorizamos por ella. Ejemplo de esto es entonces x al cuadrado más 2x más menos 4x al cubo. ¿Bien? Entonces, veamos si es que pueden recordar cómo se factoriza por factor común esta expresión, ¿ok? Dice, buscamos alguna letra que se repita y factorizamos por ella. Ejemplo, x al cuadrado más 2x menos 4x al cubo. En este caso, efectivamente hay una letra que se repita y que es letra x. Y lo que tenemos que hacer es entonces buscar cuál es el factor común en todas estas. Efectivamente es la x, y por lo tanto podemos escribir esto como x por una multiplicación de otras cosas. X más 2 menos 4x al cuadrado. Entonces, el primer término es x al cuadrado, que significa x por x. Así que si tomamos factor común x, vamos a tomar que el primer factor dentro del paréntesis va a ser x. El segundo es 2 por x, así que si le tomamos el factor x, lo que nos va a quedar va a ser un 2. Y el último término es menos 4x al cubo, así que si tomamos factor común x, lo que va a sobrevivir es menos 4x al cuadrado. Bien. Si tienen preguntas con eso, o si, no saben, si tienen alguna duda de cualquier tipo, déjenla en el chat y la respondemos a medida que vayamos desarrollando otros ejemplos. Bien, entonces vamos a ver ejemplos. 2 puntos. Begin. Vamos a poner esto aquí adentro, más ordenado. Bien, y vamos a dejar espacio para escribir otro. Ya tengo algunas preguntas acá. Tamara. Profe, pero no solamente es la letra, ¿cierto? También puede ser un número. También puede ser un número. Ahora justamente vamos a ver un ejemplo de eso. Ya, Muy gracias. Isaac. Profesor, antes que nada quería preguntarle qué significa el paréntesis. Significa que hay que encontrar el factor común, que en este ejercicio que estoy viendo es la x. Sí, en este ejercicio es la x, y por lo tanto se deja aparte la x, que es el factor común de todos los
otros términos, el x al cuadrado al 2x, el menos 4x al cubo, y dentro del paréntesis queda por los números por los que tienes que multiplicar, o las expresiones por las que tienes que multiplicar, para recuperar lo que estaba en el original. ¿Ok? Bien. Entonces, no hay más preguntas, no hay más preguntas. Veamos ejemplo número 2 de esto, ¿ok? Ejemplo número 2 de factor común. Vamos a hacerlos todos los ejercicios con X, porque esa es la letra que vamos a usar en general. Entonces, ejemplo número 2, tenemos 4x al cuadrado más 8x menos 16x elevado a 7. Si ustedes saben cuál es la respuesta, pueden dejarla de inmediato en el chat, si no vamos a buscar cuál es ahora, ¿ok? Entonces, como decía Tamara, podemos tener, además de tener un factor común literal, que sean las letras, un factor común con números. Entonces, en este caso, el factor común es efectivamente x en las letras, porque es el menor exponente, y eso es lo que ustedes tienen que pensar, en el menor exponente de la x. X está elevado a 1, a 2 y a 7. El menor exponente aquí es 1, así que ese va a ser nuestro factor común. Y después tenemos los números. Tenemos 4x, 8x y 16x, y de esos tres números, 4, 8 y 16, el 4 divide todo el resto. Así que muy bien Fabiana, muy bien Paolo. En este caso el factor común es 4x. Anotamos entonces aquí el 4x cuadrado, y en 4x va a ser x más 2 menos 4x elevado a 6. Sí, dice factor común, dice buscamos alguna letra que se repita y factorizamos por ella. Sí, como tengo que poner todas estas cosas a la vista, en algún momento les voy a estar tapando algo. Especialmente ahora que me pidieron que estuviera viendo las cámaras. Ya, en fin. Bien, entonces, en este caso el factor común era x, en este caso el factor común era 4x. Puede que sea un factor común fraccionario también, pero por honor al tiempo no lo vamos a hacer. Pero ahí ustedes tendrían que buscar de todas maneras cuál es el mayor número nuevamente que divide a todos los números. ¿Qué pasa si tenemos potencias negativas de x? Se aplica la misma regla. Buscamos el factor negativo que sea más chico, pero no nos vamos a meter en eso, ¿bien? Dado que tenemos que priorizar un poquito los contenidos. Eso es en cuanto a factor común. ¿Qué otra técnica mencioné ayer que iba a aparecer? Tenemos el cuadrado perfecto. Cuadrado de binomio. Entonces, el cuadrado de binomio, tenemos en cuenta cuál es la fórmula del cuadrado de binomio. La fórmula es, cuando tenemos a más menos b al cuadrado, eso es igual a al cuadrado más menos 2ab más b al cuadrado. Bien, entonces les recuerdo cuál es la fórmula. Este es un producto notable, que es el cuadrado de binomio. A más b, o a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado más o menos, dependiendo de qué es lo que hay acá, 2ab más b al cuadrado. Este símbolo es un símbolo que me gusta mucho en matemáticas, que es el símbolo de más menos. ¿Y qué quiere decir? Cuando aparezca en las operaciones matemáticas, cuando aparece el más en un lado, tiene que aparecer en todos los más del otro lado. Mientras que si aparece el menos de un lado, va a aparecer el menos en los otros lados. Bien, entonces aquí si hay un más dentro del paréntesis, va a haber un más aquí enfrente del 2ab. Y si hay un menos dentro del paréntesis, va a haber un menos dentro del 2ab. ¿Ok? Disculpen un momento. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gracia de las propiedades de la matemática es que tenemos una bidireccionalidad entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden ir de un lado a otro como ustedes lo prefieran. Si es que van desde el paréntesis a los sin paréntesis, están desarrollando la expresión. Si van desde la expresión sin paréntesis hacia el paréntesis, están factorizando la expresión. Entonces, eso nos permite hacer algunos ejemplos. Y yo se los voy a anotar acá, y ustedes, quiero que ustedes los factoricen, ¿ok? Y lo dejan en el chat si es que lo tienen listo. Entonces, el primero va a ser
S y el segundo va a ser... Bien, esos dos. Entonces, me gustaría que ustedes dos encuentren cuáles son las factorizaciones de esos términos al cuadrado y a medida que respondan, yo les voy a decir si está bien o si está mal para que me expliquen cómo es que llegaron a esos valores. ¿Ok? Entonces, estos dos son factores que se pueden, perdón, expresiones que se pueden factorizar usando cuadrado de binomio. Ustedes me tienen que decir cómo es que lo hicieron. Ya, una pregunta. Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor. Yo te le quería preguntar si pasamos esto al cuadrado de binomio. Quedaría, ¿cuál sería A y cuál sería B? Eso es lo que tienes que encontrar, según esta regla que está acá. El a al cuadrado y el b al cuadrado son los que te van a aparecer. Lo que estamos dando acá es el lado derecho del cuadrado de binomio y tú lo que tienes que hacer es pasarlo al lado izquierdo, al que está entre paréntesis. Entonces, ya, muy bien. Veo que los han respondido de manera correcta en los comentarios, en el chat. Entonces, vamos a ver. Fabiana, te voy a desmutear. Hola Fabiana, explícanos por favor cómo es que hiciste el primer ejercicio. ¿Cómo llegaste al resultado de que esta factorización es x al cuadrado más 4 al cuadrado? No está. O quizá la muteé y la desmuteé, no lo sé. Sí, efectivamente, la muteé y la desmuteé. Hola Fabiana. Hola. Bien, ya Ya, explícanos por favor. la primera llegué a ese resultado porque primero vi el, el 8x elevado a 2. Se Muy supone que bien, la fórmula nos dice 2 veces el primero por el segundo. Y como había un x cuadrado, ya se podía saber que a era x al cuadrado. muy bien. Y después el 8 lo dividí en 2 y me dio 4. Eso. Ya, excelente, muy bien. Es una manera un poco críptica de ponerlo, pero está bien. Ups, ya, entonces, ¿qué fue lo que hizo Fabiana? Lo que hizo fue darse cuenta que el término del medio era un 8x al cuadrado. Aquí el término de mayor exponente es el x a la cuarta. Y algo que pueden hacer también, y dado que vamos a trabajar con términos en una sola variable, lo que pueden hacer es ver el término con x, con el exponente más grande, y el término sin x. Entonces aquí tenemos x a la cuarta, que es x al cuadrado, y 16, que es 4 al cuadrado. Entonces ahí ustedes pueden pensar, mi a va a ser x al cuadrado, y mi b va a ser 4. Y luego tengo que corroborar que el término del medio sea la multiplicación de esos dos. Y efectivamente aquí pasa porque es 2 por 4 por x al cuadrado. 2 por 4 es 8, y 8 por x al cuadrado es 8x al cuadrado. De la misma manera, entonces, podemos ver lo que ha pasado con los otros ejercicios. Por ejemplo, Nicolás Venegas. Hola, Nicolás. Dígame. Ya. ¿Cómo es que llegaste a que el resultado de la segunda era x menos 3 al cuadrado? Es que ya había una X, vi la X solita, y después vi que a la izquierda estaba elevada a 2, entonces supe que la primera, la A, era X. Bien. Entonces dividí en 2 el 6 y me dio el 3, y como vi que había una que estaba restando, supe que era X menos 3. Ya, muy bien, excelente. Justamente esa es la manera en que me gustaría que ustedes desarrollaran estos ejercicios. Vamos a repasar este entonces. Este dice,
tenemos un x al cuadrado y tenemos un 9, así que eso indica automáticamente que mi a y b puede ser x y 3. Luego tenemos un 6x al medio, que efectivamente es el doble de la multiplicación del 3 por el x, 6x, y además como hay un signo negativo acá, el signo de dentro del paréntesis tiene que ser negativo también. Bien, así que esa es la manera de identificar si es que ustedes tienen un cuadrado de binomio. Gracias, te puedes mutear nomás. Ya, Isaac tiene otra pregunta, ¿sí? Sí, profesor, yo a usted le quería preguntar con respecto al segundo ejercicio, que aquí yo tengo que poner la seque en los dos paréntesis. Después yo tengo que buscar que dos números que sumados den 6, menos 6, y multiplicados den 9. Esos son los únicos números que tengo que buscar. Así también lo puedes hacer, pero eso es un poco más complicado. Esa es la técnica que vamos a ver ahora en un momento más. Sí, a mí Pero se así me se puede ocurre hacer. a mí se me ocurre esa técnica para hacerlo, pero es súper larga, pero es un poco fácil de hacer. Y funciona, también va a funcionar. Sí. Y a lo que vas a llegar van a ser dos paréntesis que van a ser iguales. Ya. Entonces, lo que Isaac dijo es un adelanto de la tercera técnica que yo les había mencionado ayer, que se llama binomio con factor común. En este caso, los números, entre comillas, no calzan para hacer cuadrado de binomio. Pero se puede factorizar con dos paréntesis. Vamos a ver ejemplos de esto. Estos son los típicos ejercicios, como Isaac decía, en que tienen que buscar dos números que su multiplicación sea tanto y su suma sea otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, x al cuadrado más 5x más 6. ¿Es el que más me cuesta? Sí, es peludo. En particular, ahí los más difíciles son cuando el factor del x al cuadrado no es 1. Ahí hay unas técnicas bien interesantes para hacerlo, si es que quieren las podemos revisar más tarde. Bien, entonces, en este caso, el término que no tiene x no es un cuadrado perfecto. 6 no es un cuadrado perfecto, así que no lo podemos factorizar usando la técnica de cuadrado de binomio. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que estos son dos números. Tenemos, perdón, dos números aquí que multiplicados nos pueden dar 6 y sumados nos pueden dar 5. ¿Qué números multiplicados nos dan 6 y sumados nos dan 5? 3 y 2. Muy bien, en este caso es sencillo. Entonces, este caso va a ser x más 3 y x más 2. Y queda como tarea para ustedes que desarrollen esto y que efectivamente se den cuenta, sí, mira, si hacemos esto nos va a dar más 5x menos 6. Y aquí hay varios casos en que ustedes tienen que tener mucho ojo, ¿ok? Va a haber algunos casos en que no los dos paréntesis va a haber un signo positivo, sino que puede ser un signo negativo en ambos. Vamos a ver un ejemplo muy parecido en que cambia solamente un signo de un lado, pero en los paréntesis los signos cambian en los dos lados. ¿Qué pasa si en vez de ser más 5x esto fuera menos 5x? Y ahora lo que ocurre es que esto cambia completamente los signos dentro de los paréntesis. ¿Por qué? Ahora tenemos que buscar un número, dos números, que la multiplicación sea 6 y la suma sea menos 5. ¿Y qué dos números puedo multiplicar que me den positivos? Los dos tienen que ser negativos, porque la suma tiene que ser menos 5. Así que en este caso los números son x menos 3 y x menos 2. Y nuevamente ustedes pueden corroborar que efectivamente eso se cumple. Entonces vamos a anotar aquí en la descripción de este caso, vamos a anotar en este caso debemos buscar dos números que multiplicados me den el término libre, que ese término libre significa sin x, y sumados me den el término lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Con el x
sin exponente, o restados, si es que el término lineal es negativo. Y en este hay varios casos más, ¿ok? Cuando en menos 2 y más 3 es más difícil darse cuenta de que uno es negativo y el otro es positivo. Sí, es cierto, y justamente ahora vamos a ver este caso, ¿ok? Estos son los casos cuando el término libre es positivo. Ahora vamos a ver el término libre negativo, y dice aquí si el término lineal o término libre, perdón, término libre, no lineal, como los otros son me confundí, ahí sí. Si el término libre es negativo, que es el que va sin X, vamos a ver qué es lo que ocurre. Otro ítem. Déjenme pensar el ejemplo un momento. Ya, muy parecido al anterior. ¿Ok? Piénselo un momentito. Aunque no va a ser tan complicado porque es muy parecido, los factores son muy parecidos a los del anterior. Bien, x al cuadrado menos x menos 6. Aquí tenemos un menos 6, así que tenemos que pensar dos números que multiplicados me den 6, pero que ahora la diferencia sea 1. Y son justamente los mismos términos que teníamos antes, 3 y 2. Pero ¿cómo sabemos cuál vamos a poner positivo y cuál vamos a poner negativo? Es ahí la dificultad del problema. Y en este caso Nicolás Venegas dice muy bien, tiene que ser menos 3 y 2, porque como el término lineal, el que tiene el x, es negativo, tenés que poner el número con mayor valor absoluto con el signo negativo. Y de esos dos, entre 3 y 2, el número con mayor valor absoluto es el 3, que es el número entre comillas mayor. Así que se va a ir con el signo negativo. En este caso entonces va a ser x menos 3 por x más 2. Porque si ustedes multiplican x por x al cuadrado, esto le va a dar menos 3x más 2x, que eso va a ser menos x, y finalmente menos 3 por 2, menos 6. Y de la misma manera, un poquito distinto, cuando tengamos que el término del medio, o sea, el término lineal, sea positivo, pero el término libre sea negativo, el número con mayor valor absoluto, que sigue siendo el 3 en este caso, va a ser positivo. ¿Ok? Nuevamente, esto ustedes lo pueden hacer por estas técnicas o lo pueden hacer más al tanteo. ¿Qué quiere decir el tanteo? Ver todas las combinaciones posibles de números que multiplicados me pueden dar el término libre, por ejemplo el número 6, y después hacer todas las combinaciones posibles para ver cuál les va a dar el resultado que ustedes esperan. Ejemplos de eso, y ahora vamos a darles voy a darles un par de ejercicios de esto. Ejercicios. Factorice en 2 paréntesis. Ya, y me voy a demorar un poquito intentando inventarlo. El primero va a ser x al cuadrado menos 2x menos 15. El segundo es un poco más malintencionado, es x al cuadrado menos 17x más 60. Y el último es x al cuadrado más 4x menos 12. Esa es la actividad, sí. Estos 3 ejercicios los tienen que factorizar ustedes. Como dice Ariel, ahí ustedes tienen que encontrar cuáles son las factorizaciones de estos. Okay, es que aquí salió cortado. Ahí está. Factoriza en 2 paréntesis. Usando la técnica de binomio factor común, las siguientes expresiones. Ahí está, más claro imposible. Y vamos a ponerle aquí en salto de página. ¡Pum! Listo.
Voy a dejar el chat por este lado. Y si es que tienen el resultado, envíenlo idealmente de manera privada para no arruinarle la diversión al resto. Y después lo vamos comprobando. ¿Ok? No, pero por cierto, lo que envió Nicolás Venegas ahí está bien. Ustedes pueden corroborarlo. Muy bien, Javier Martínez. Ahí envía. Puerto Matalla, ustedes lo van a ver igual. Bueno, da lo mismo si lo envían de manera privada o no. Así que es muy bien, muy bien. Muy bien, Camila Olivares también muy bien con la primera. Javier Martínez con la segunda está incorrecto eso. Eso te da x al cuadrado menos 23x más 60. Muy bien, Felipe Fuentes, bien con la respuesta correcta, con la respuesta a la segunda. Isaac, bien con el primer ejercicio también. Javier, bien el último. José Olate, muy bien con todos. Excelente. Súper. Súper, estamos avanzando más rápido de lo que pensaba. Joel me está mandando las respuestas en un lenguaje más o menos críptico. No sé si se le están desarmando al escribirla o qué. Y más encima está sapeado. Escribió jajaja en el chat y no se rió en la cámara. Ya, muy bien. Ay no, ya dejé la escoba de nuevo. Se pegó esta cosa nuevamente. Entonces, no, espero que no se haya pegado. No, sí se pegó un poco. Se pegó bastante. Ahí volvió. Ya. X más C, X menos 2. Sí, estamos bien. Estamos bien. Bien, yo les voy a anotar las respuestas acá para llegar a la última, al último tipo de factorización que vamos a ver. Pero ya estamos más o menos en el tiempo. El último lo podemos ver a la última hora, no hay problema. F con la segunda. Sí, la segunda era la más complicadita. Vamos a responder ahora. Entonces, la primera tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den 15 y efectivamente pueden ser 5 y 3 o 15 y 1. Solamente tenemos dos opciones. Pero además sabemos que la diferencia tiene que ser 2 porque el término libre es negativo. Y lo único que cumplen con eso es 5 y 3. Así que en nuestro paréntesis va a ir 5 y 3. ¿Y cómo sabemos cuál va en cuál? O cuál va positivo y cuál va negativo. Dado que el término lineal es un menos 2, tenemos que poner negativo el número mayor, que en este caso es 5. Así que la respuesta va a ser x menos 5 por x más 3. Como muy bien lo han dicho varios de ustedes en el chat. Muy bien. Número 2. ¿Por qué les dije que este es malintencionado? Porque hay millones de maneras de escribir 60. 60 por 1, 30 por 2, 20 por 3, 15 por 4, 12 por 5, 10 por 6. Entonces, en este caso tenemos que buscar dos números que multiplicados den 60 y la suma de 17. Y muy importante, tiene que ser la suma porque el término lineal es positivo. Y los únicos dos números que cumplen eso son 12 y 5. Y los ponemos ambos negativos porque la suma es negativa.
Bien. Entonces, efectivamente, era 15 por 2 da 30, no 60. Hay otras personas que hicieron 23, y 23 efectivamente da 60, pero ese sería correcto si fuera menos 60. Si fuera menos 60, sería x menos 20 por x más 3. Porque ahí, dado que el término lineal era libre, era negativo, hubiéramos tenido que buscar dos números que la diferencia fuera 17. Pero aquí, como es positivo, tenemos que buscar dos números que la suma sea 17, según la regla que está escrita acá arriba. Y finalmente la última, tenemos que buscar dos números que multiplicados den 12 y que la diferencia sea 4. En este caso, esos dos números son 6 y 2, y como el término lineal es positivo, vamos a ponerle el signo positivo al número mayor de esos dos, que es 6. Por lo tanto, la multiplicación es x más 6 por x menos 2. Queda como tarea de ustedes corroborar que efectivamente eso es cierto. Bien. Consideren la clase que llega hasta acá. Lo que les voy a mostrar ahora es solamente por si es que tienen interés. No lo vamos a usar en el curso, pero puede ser de vital importancia, ¿ok? Que es cómo factorizar estos si es que el x está multiplicado por un número que no es 1, el x al cuadrado está multiplicado por un número que no es 1. Martín dice, profe, en los ejercicios tipo el 2, da lo mismo en qué orden esté o siempre tiene que estar el mayor. Da lo mismo en qué orden estén los paréntesis. Lo importante es ver qué número tiene el signo negativo y el signo positivo. Los paréntesis ustedes pueden tener x menos 5, x menos 12 o x menos 12 por x menos 5. Da lo mismo. ¿Bien? Ya. Sí, estas son las clases particulares que le hago a una amiga. Y este no es. Perdón. ¿Cuál es? Entonces, acá. Porque aquí está resumida una super guía de ejercicios de... No, tampoco es este. Perdón por hacerles perder el tiempo. Voy a quedar este. Ah, sí, este es, ya. Muy bien. Estas son cosas que vamos a ver más adelante. No se preocupen, ya. Aquí, miren, aquí hay una guía de cómo factorizar cuando tenemos el número que está multiplicando el x al cuadrado que no es 1. Como les dije, no consideren esto parte de la clase, es solamente si es que les interesa aprender a factorizar expresiones un poquito más complicadas. ¿Bien? Aquí tenemos otro ejemplo de factorización que habíamos visto con esta persona que le estaba haciendo clase, y este de acá es particularmente interesante. Me gustaría que entendieran la lógica que hay detrás de eso. No lo voy a explicar mucho, pero para que se den cuenta cuál es una manera de hacer la factorización cuando el x al cuadrado no va multiplicado por 1, porque ahí aparte está el grado de dificultad de cómo se reparten los factores que multiplican el x al cuadrado, porque aquí nuevamente hay un 12x al cuadrado, entonces eso podría ser 12x en un paréntesis y x en el otro, o 6x en un paréntesis y 2x en el otro, o 4x en un paréntesis y 3x en el otro. Bien, les dejo entonces esa imagen para que la tengan en consideración y la podemos repasar en algún momento por correo, pero como les dije, problemas de esta dificultad no les voy a preguntar, ¿ok? ¿Su pantallazo? Claro que sí, sin ningún problema. Bien, jóvenes, entonces, en la hora de la tarde vamos a ver factorización por suma por diferencia, y vamos a terminar de ejercitar los problemas que estábamos, hacer ejercicios de los otros tipos de problemas, ¿ok? Eso, entonces, cuídense mucho, aprovechen este ratito de almorzar, de comer bien, y nos vemos a las 2. Recuerden, por favor, despedirse en el chat, porque así después pasamos lista.